Esta webinars, conferencia comenzará a grabarse. que es cofundadora y directora de GROM, que es una organización que trabaja para incorporar la perspectiva de género en la sociedad para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Así que bueno, estas van a ser las especialistas. Espero que les saquemos mucho jugo, que les hagamos muchas preguntas. Así, bueno, se pone interesante también este webinar. Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Ana, yo voy a estar un poco moderando el chat. La idea es que todas las dudas, consultas, aportes que tengan los vayan haciendo ahí, así yo se los puedo ir trasladando a las chicas, ¿sí? Y podemos hacer como una cosa más de interacción. Nosotros en hace un año más o menos que trabajamos en empresas aplicando buenas prácticas de equidad. Digamos, lo que nos mueve es crear espacios más igualitarios, más equitativos, y trabajamos siempre dentro de las empresas y las organizaciones. Ahora tenemos un curso online que lanzamos que se llama Multiplicadores de Buenas Prácticas. Nosotras tenemos la percepción de que hay un montón de gente en las empresas y en las organizaciones intentando hacer prácticas de género, de igualdad, de equidad, o intentando empezar a establecer como otros modos de trabajo, y la idea es como, bueno, darle un nombre a este rol y empezar a darle algunas herramientas. Así que bueno, después seguro les vamos a contar un poquito más de eso. Si pueden, les pido después que muten todos los micrófonos, así se escucha un poco mejor, ¿sí? Ahí está, perfecto. Y bueno, eso, y nos transmitan las dudas y las cosas por chat. Bueno, vamos a arrancar con el primer eje. Nos gustaría primero que nos puedan contar, bueno, brevemente, qué es lo que venían haciendo en sus organizaciones en materia de género durante este último tiempo. Laura, ¿quieres arrancar? Sí, arranco. ¿Qué tal? Hola a todo el mundo, a quienes estáis aquí. Es un placer compartir desde el otro lado del océano con vosotras este ratito de conversación. Y bueno, yo voy a hablar un poco como Espora y otro poco como parte de la Asociación Profesional de Consultoras de España, de consultoras de género, porque yo sobre todo me centro en el campo de la coeducación, aunque también trabajo fundamentalmente con administración pública, y lo que veníamos notando, tanto yo como mis compañeras, es que desde que se inició un punto fundamental en España en la introducción de la igualdad de género en las organizaciones fue la Ley de Igualdad, que se aprobó en 2007, pero hasta que eso realmente arrancó y se puso en marcha, pues pasaron prácticamente una década, porque, bueno, pues una cosa es que salga la ley y otra cosa es que la gente realmente la lleve a cabo y la ponga en práctica, ¿no? Entonces era una ley que además se centraba en empresas o entidades que tuvieran una plantilla de más de 250 personas, con lo cual ya eran, bueno, pues empresas bastante grandes, etcétera, quienes tenían que hacer un diagnóstico, un plan de igualdad, y muchas veces se hacía por cubrir un poco el expediente, sobre todo al principio. Eran trabajos, bueno, pues de una calidad dudosa, por decirlo así, ¿no? No siempre, pero en general. Así que hubo que hacer como mucho trabajo primero de pedagogía, y la verdad es que en estos últimos 3, 4, 5 años sí que se había notado un cambio en que todo lo que tenía que ver con igualdad y con feminismo estaba mucho más presente en la calle, en los medios de comunicación, y por lo tanto a las empresas también eso les apelaba. Y luego además hubo muy recientemente un cambio en esa ley que ha ido bajando paulatinamente el número de personas en la plantilla para las empresas que tenían la obligación de hacer un plan de igualdad, y que va a llegar incluso a obligar a empresas de hasta 50 personas, con lo cual se había empezado a movilizar mucho pues la necesidad de hacer, aunque solo fuese por cumplir con la ley, ¿no? Pero la necesidad de realmente poner en marcha ese tipo de planes. Y el trabajo de consultoría a la vez también se estaba haciendo más visible. Las consultoras cada vez estamos más profesionalizadas, etcétera. Con lo cual se daban un montón de factores que nos ponían en muy buena situación. Y otro extra que también es importante, que es que tenemos un gobierno de izquierdas progresista y siempre son gobiernos que impulsan la puesta en práctica efectiva de la igualdad
de oportunidades. Así que realmente hasta ahora estábamos en un momento muy bueno y muy positivo. Bueno, genial. Georgie, ¿querés ahí vos yo la contarnos posta? cómo estamos Sí. acá? Estaba anotando como la línea de tiempo que venía diciendo Laura, ¿no? Y bueno, bueno, para nosotros desde Argentina también viéndolo nos parecía como súper positivo que España tuviera una ley, ¿no? Que es algo que acá no estaba. Y entonces, por ejemplo, nosotros de Grupo venimos trabajando hace ya 8 años, desde el 2012 aproximadamente. Y todavía en ese momento uno tenía, es decir, desde el 2012, te digo, hasta también ahora 4 o 5 años, tenía que justificar el por qué una organización debería estar trabajando en estas temáticas, y las únicas instituciones que veíamos en la Argentina alrededor del 2012, 2010, que se estaban metiendo en los temas que tenían que ver con género, que en ese caso todavía, y que bueno, todavía hoy se ve mucho, pero están más orientados a mujeres, no a género, eran las empresas que eran filiales de multinacionales, y multinacionales que estaban quizás en Europa o en algunos espacios de Estados Unidos donde la temática había de alguna manera llegado, y acá se tenía que cumplir con, bueno, el Día de la Mujer, hay que hacer algo para el Día de la Mujer porque me bajan de casa matriz que tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se veían empresas españolas que tenían la ley de igualdad, y entonces si hacían algo en España tenían que hacer algo acá, pero no había una real conciencia de por qué o cómo. El 2015 fue un quiebre en relación es decir, a partir del Ni Una Menos se generó, y esto Laura también te lo tomo porque acá también pasa, ¿no? Como es decir, siempre estuvo la conciencia feminista en la Argentina, es un país que ha tenido encuentros nacionales de mujeres desde hace, creo que este es el año 35, si se hace, si logramos hacerlo en octubre, pero este movimiento parece que pasaba como pasaba de manera paralela, en otro espacio, como que no llegaba a la sociedad en su conjunto, ¿no? Hasta que en el 2015, con Ni Una Menos, se empieza a tomar las calles. Entonces, aquel ciudadana común, que quizás no lo se había planteado, que había problemáticas en relación al género, se lo empieza a preguntar. Y hay una serie de sucesos que empiezan a partir del 2015, que tienen que ver con el movimiento en Polonia también, que fue el lunes negro en octubre de ese año. Bueno, acá hubo un caso de femicidio terrible, inmediatamente la semana después de uno de estos encuentros nacionales de mujeres, el encuentro había sido en Rosario, habían juntado 40.000 mujeres, y en la semana siguiente hay un femicidio en Mar del Plata, y entonces se organiza lo que nosotros acá llamamos un miércoles negro, asume Trump, está el movimiento en Estados Unidos, y se empieza a generar esta red, que hablo de un aspecto global porque ahora vuelvo a la Argentina, ¿no? Esta red de movimientos feministas que se empiezan a interconectar, y en el 2016 se hace, no es la primera marcha internacional, pero digamos, es la primera marcha dentro de este nuevo milenio, ¿no? Había una precedente de 1970, pero donde todos sabemos que estamos marchando por algo, ¿no? Y a partir de ahí hay una seguidilla de situaciones que pasan en Argentina, que bueno, el aborto, la lucha también llegó a tomar las calles, que empieza a generar cierta conciencia social, y tomo esto que decía Laura, y después esta conciencia social, este malestar, este repreguntarse las estructuras, como lo estamos viendo, empieza a producir un cambio de paradigma muy fuerte que termina llegando a las organizaciones. Entonces, aquellas organizaciones que no entendían el por qué tenían que acercarse o empezar a trabajar las temáticas de género, terminan llamándonos porque se encuentran que dentro de sus instituciones las personas empiezan a estar incómodas, ¿no? Empiezan a traer esa problemática. Y el tema, sobre todo, que más moviliza en este tipo de instituciones tiene que ver con la violencia, ¿no? Entonces, el tema de la violencia laboral se pone en juego. A ver qué pasa con todo esto que está pasando afuera y la gente está repreguntando, y después lo trae adentro de la institución, ¿no? Los digo de cosas muy sencillas, desde empiezan los compañeros y compañeras a tener conflictos entre si me dejan pasar o no por la puerta, si me dejan pasar en el ascensor, hasta situaciones donde empiezan a tomar conciencia las mujeres de los micromachismos que están sufriendo dentro de la institución. Entonces, vimos como ese cambio de eje, ¿no? Y decís, bueno, la violencia laboral termina siendo como la puerta de entrada para trabajar estas temáticas. Porque también es como, bueno, y acá se le llama también la revolución de las hijas, ¿no? Cómo las adolescentes han llevado a las casas estas discusiones, es decir, estas preguntas del rol que estamos viviendo y cuál es el rol que viene después, ¿no? Entonces nos resultó muy interesante porque hace 8 años ibas a una institución y quizás las principales detractoras de los temas de género
eran las mujeres jóvenes que acababan de salir de la universidad, que no habían sufrido en sí, no habían transitado alguna situación de discriminación de manera como consciente, y aquellas que están como en el pico de su carrera, de más de 40 años, que ya llegaron, y que nada, hay una como invisibilización de ese esfuerzo que hicieron para llegar hasta ese lugar, ¿no? Y veíamos como que el público que estaba más atento eran las mujeres embarazadas, que estaban pasando por esa situación de, hay un rol que me están diciendo que tengo que cumplir como madre, y por otro lado, me están diciendo que tengo que quedarme a trabajar, y bueno, como esta paradoja de que no había manera de ser la mejor mujer de ninguno de los lados, ¿no? Y los varones ahí medios confundidos de no entender cuál era su rol y hacia dónde tenían que ir. Hoy, 10 años más tarde, desde lo que nosotras podemos contar que ha sido nuestra experiencia, sobre todo me llama la atención dentro de las generaciones más grandes, ¿no? Las de mujeres sobre todo, que empiezan a repreguntarse porque sus hijas y sus hijos les empiezan a repreguntar, ¿no? De bueno, a ver, ¿cuál es este rol? Para esto que pensaba quizás no es tan así como yo me imaginaba, ¿no? Y hay como una necesidad de conectarse con ese otro diálogo para saltar esta diferencia generacional, y ahí tomo otra cosa que me parece nosotras también súper interesante que pasó en la Argentina y que está teniendo como impacto ahora, que tiene que ver con, parece muy lejano, pero van a ver que tiene relación, que tiene que ver con los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Desde que la Argentina, una vez que firma la Convención de los Derechos de Niños y Niñas, empieza todo un cambio en su educación, donde los chicos y chicas desde su primera infancia empiezan a recibir estos mensajes de cuáles son sus derechos. Y esto fue hace 30 años, cumplieron 30 años el año pasado. Entonces, las diferencias generacionales que se ven hoy en relación a cuáles son los derechos laborales que tenemos, ¿no? Como personas trabajadoras y trabajadoras, en este quiebre que hay entre los que tienen 30 años y los que tienen más de 40, tienen este gap, ¿no? De entender los derechos como algo que nos corresponde, a entender los derechos como algo que se te da y que tenés que estar agradecido. Y entonces ese corte generacional también tiene un corte de género bastante interesante, ¿no? Porque la discusión de género socialmente, masivamente, vino más tarde, ¿no? Y está como aunándose. Entonces encontramos justamente que las principales razones por las cuales hoy las instituciones se están volcando o se están volcando ante el coronavirus a los temas de género tenían que ver, por un lado, por esta tensión con las nuevas generaciones, de demandar algo que la persona más adulta, y digo así porque adultas mayores estamos hablando de gente de más de 40, que no somos adultos mayores, pero que se entiende este corte generacional, y esta demanda de temas de género que está en la calle y que llegó a la institución, que la institución se tuvo que hacer cargo, ¿no? Porque le repercute en su misma cultura organizacional. Lo que sí nos pasó, y con esto ya cierro, es que el coronavirus sí nos puso en tensión y sí vino a mostrar que estos temas no estaban tan profundamente entendidos como nos imaginamos que estaban. Porque de repente el tema desapareció de la agenda, ¿no? Es decir, estaba en la agenda como prioridad para invertir plata, para hacer estos diagnósticos que justamente cuenta Laura, que acá recién se están haciendo, las instituciones les cuesta, son muy reacias a hacerse diagnósticos, muy reacias. Sí, quizás a mirar números, pero no a pensar o tratar de analizar cómo son culturalmente, qué sesgos tienen, es decir, es como que les cuesta mucho esa mirada, y en el mismo mes que estaban avanzando con este tipo de proyectos, sale el coronavirus y todo se vuelve para atrás, aún sin saber cómo va a ser el aislamiento y qué impacto económico va a tener, ¿no? Pero bueno, esto lo dejo para después, saber qué pasa ahora como con el coronavirus, pero sí creo que nos mostró que no estaba tan instalado como nos imaginábamos que estaba. Claro. Bueno, y Priscila, contanos ustedes, allá en Chile, qué es lo que venían trabajando, bueno, en esto con las organizaciones en materia de género, ya sea organizaciones públicas, privadas, bueno, contanos un poco qué es lo que ustedes estaban haciendo. Sí, perfecto. Gracias por la invitación hoy y qué enriquecedor escuchar lo que están haciendo en Argentina y en España relacionado a este tema. Yo creo que se repiten ciertos fenómenos dada la globalización. Yo creo que los movimientos feministas, los movimientos sociales están hace muchos años colocando estos temas en la mesa y esto ha pasado un poco de las marchas multitudinarias en la calle. O sea, las primeras marchas que tuvimos sobre 1 millón de personas fueron por el movimiento feminista en Chile desde el 2018,
no que hayan empezado en ese año estos temas, pero cuando empezó a ser como más mainstream, cuando empezó a ser más masivo, cuando empezó a ser, cuando muchas mujeres y muchos hombres iban por primera vez a una marcha en Chile. Entonces, se empezó a colocar el tema en las empresas. Nosotros nos dedicamos exclusivamente al sector privado y a organizaciones con fines de lucro, y en las empresas ha sido bastante lento esto. Como comentaban antes, era muy natural de que las multinacionales, sobre todo las que tenían capitales en origen en Australia, en Norteamérica o en Europa, ya tenían estos programas de diversidad e inclusión, y en específico en igualdad de género, desarrollados. Entonces las multinacionales acá tenían el desafío de implementarlas y cómo implementarlas. Y nosotros, de harto ensayo y error, yo creo, de ver qué es lo que impulsa un cambio más efectivo dentro de esas organizaciones, empezamos primero con congresos y seminarios, donde siempre el tema era sensibilización, nuevos temas, qué está pasando afuera. Women in Management se origina en un programa de un MBA, donde vimos que en las escuelas de negocios de otros países habían muchas redes de mujeres profesionales. Entonces nos empezamos a dedicar exclusivamente a analizar los fenómenos del desarrollo de carrera en mujeres, y a la larga nos hemos dedicado más a impulsar el capital social de las organizaciones, enfocándonos en las redes de mujeres, en desarrollo de habilidades, en mucha implementación. Y hoy día nos estábamos, después de, yo creo que unos 3 años, tratando de ver cómo incorporábamos a los hombres también, porque alguien lo comentaba antes, se sienten un poco perdidos, ¿cuál es mi rol acá? Esto está cada vez sonando más, tenemos el movimiento de Me Too, Time's Up, Ni Una Menos, y me siento cuestionado, no me siento bienvenido en las marchas tampoco. Entonces el rol de los hombres estaba un poco, no estaba muy claro, había poca reflexión, y yo creo que en realidad en nuestras sociedades hoy día nos movemos desde un espacio bastante del hacer y no mucho de cuál es mi rol, cuál es mi responsabilidad en las distintas temáticas e inequidades, no solamente pensando en género. Y desde este año empezamos a lanzar un programa que se llama Manbassadors, que es un programa de formación dentro de un círculo de hombres que trabaja en Ay, empresas. a mí se me cortó, Priscila, no sé si a mí se me cortó, no sé si se habrá cortado a todos o si querés repetir ¿cómo se llama el programa? ¿Se El escucha? programa se llama, ¿se escucha? Ok. El programa se llama Manbassadors. Yo después les puedo compartir material sobre él. ¿Se corta? A mí se me cortó, pero quería saber si a todos No, el resto parece que escucha. Sí, escucha. Disculpa. Está bien. No te preocupes. Pero a lo que les iba a comentar es que ha sido lento. Nosotros estamos desde hace 5 años nada más, pero hemos visto el cambio en cómo se han ido primero fortaleciendo los movimientos de la organización de la sociedad civil, lo cual siempre va a empujar los cambios estructurales, los cambios en inequidades. Y en Chile veníamos construyendo todo, yo creo que se venía construyendo un malestar social que hizo un estallido, como le decimos, el estallido social en octubre del 2019, con multitudinarias marchas y una crisis social importante de la que veníamos cuestionándonos mucho, no solamente qué pasaba con la igualdad de género, sino en toda esta distribución del modelo que tenemos hoy día, de mala distribución de la riqueza, de poco acceso, de mala calidad a salud y educación. Pero lamentablemente cuando se empiezan a colocar esos temas, se empieza a dejar como en una segunda, en tercera, quinta, décima prioridad los programas de inclusión, de diversidad o igualdad de género, cuando sabemos de que todas esas dinámicas y temáticas deben tener enfoque de género y deben incorporar cómo le afecta de una forma distinta a todas las personas. Entonces, desde octubre en las empresas lo que empezó a pasar es dejar en pausa esos programas, dejarlos de lado un poco, y uno ahí ve cuando uno cree de que la empresa debiese entender de que esta es una estrategia de que debe estar incorporada en el propósito de la organización y que permean todos los departamentos del área, no solamente de recursos humanos, no solamente de responsabilidad social empresarial o de diversidad, sino de que debiese estar incorporada en toda la organización. Uno ahí ve de repente de que los compromisos, lamentablemente, hay muchos en el papel,
hay muchos como se trata de hacer de repente pinkwashing o esta cosa de la imagen corporativa, de que nos preocupa una temática, pero no está permeada en el ADN de la organización o de los líderes. Entonces, por eso la sensibilización es tan importante que sea profunda, porque no podemos pasar a la otra etapa antes de la implementación si no lo hemos incorporado de verdad en todos los departamentos. Y cuando veíamos que estábamos de nuevo retomando después de lo de octubre y después del verano en Chile, que es enero y febrero, y se estaban reincorporando los programas para empezar en marzo, de que marzo sí me imagino que para todo es como el kickoff de estos programas por el Día Internacional de la Mujer, y estábamos retomando actividades con varias empresas, estaban viendo qué implementar para todo el año, viene lo del coronavirus, que lo vamos a ver ahora en la segunda ronda de preguntas, pero para mí creo que en un inicio fue bastante decepcionante porque vi que varias empresas se abocaron de nuevo a la tarea y a levantar las operaciones, pero creo que está despertando nuevas temáticas debido a la crisis que estamos viviendo, debido a las dinámicas en el hogar también, y que al fin se están reivindicando varios problemas que la empresa, al menos en Chile, pensaban que eran del ámbito privado. Y hoy día yo creo que tengo una visión bien positiva de eso por la experiencia que hemos tenido acá, están haciéndose cargo. Así que hemos tenido como un sub y baja en al menos el trabajo que hemos tenido con empresas, pero yo creo que ahora vienen cosas y cambios más profundos, y eso a mí me deja bastante con una mirada bien positiva cómo se viene. Bueno, está bueno saber que se viene. Sí, igual coincido con Georgina, acá también se venía como un año bastante prometedor en lo que era consultas relacionadas a las prácticas de igualdad en las empresas, pero bueno, también, y esto lo digo porque lo hemos charlado algunas veces con la gente de GROM, también percibimos como cierta excusa relacionada como a la emergencia sanitaria para seguir como dilatando este proceso, que en realidad podría ser bastante enriquecedor si se incorpora la perspectiva de género para poder afrontar esta crisis también. Digo, o sea, bastante no, es obvio que es necesario ponerle perspectiva de género a cómo salir del COVID-19. Estamos teniendo como algunos problemas técnicos con que, no sé, hay mucha gente que está en sala y no está pudiendo ingresar. Podemos esperar 2 minutitos a ver si lo podemos resolver y si puede sumar más gente. Porque nos están escribiendo por privado que están como en sala. ¿Nos esperan un segundo? Bueno, ahí parece que ahí está. Bueno, estas cosas tiene también ¿no? la tecnología y hacer estos eventos a través de estos modos. Bueno, es súper interesante todo lo que venían diciendo. Me gustaría saber, Laura, un poco, bueno, cómo es o qué propuestas o qué implicó, digamos, esta emergencia sanitaria o este COVID-19 en las organizaciones o para ustedes que trabajan con las organizaciones allá en España. Pues yo creo que lo que voy a decir
va muy en el hilo de lo que comentaban ahora también Priscila y Georgina, porque una de las cosas más evidentes con este cierre absoluto, sobre todo las primeras semanas aquí en España, fue que la igualdad desapareció de las prioridades clarísimamente. Aquí también volvió el uso sexista del lenguaje desde las instituciones públicas y todo, para que se diese la alerta de algo tan evidente como que confinar a las personas en sus hogares suponía que muchas mujeres iban a estar confinadas con sus maltratadores o muchas niñas con sus maltratadores y sus abusadores. Eso hubo que hacerlo visible para que se recordase desde las instituciones la necesidad de atender a las víctimas desde ese punto de vista, incluso desde los medios de comunicación. Sí que poquito a poco ha vuelto pues a comentarse, ¿no? Pues cómo han aumentado el número de llamadas telefónicas al teléfono al 016, que es el teléfono que atiende a las víctimas, etcétera. Entonces, la primera reacción fue de desaparición y luego, cuando todo el mundo volvió a reorganizarse un poquito, a través de las redes sociales sí que se empezó a hacer otra vez pues presión y movilizaciones para que estos temas volvieran a aparecer. Pero sí que es una muestra de hasta qué punto, lo que comentabais antes, es un barniz puro lo que hay todavía, y en cuanto rascas un poquito, desaparece, ¿no? Entonces, todavía queda muchísimo trabajo de lijar la superficie casi que hacer, y nos puede dar la sensación de que ya hemos avanzado muchísimo y demás, pero sigue siendo un trabajo que aún no permea, como decía Priscila, en el ADN ni social ni organizacional. Y sí que además, efectivamente, las resistencias o sea, ha salido un discurso de estos que hacía años, ¿no? Que no escuchabas de, bueno, ahora las prioridades son otras, ahora hay que centrarse en una cosa que es más importante, pero si es que todo va unido, ¿no? ¿Cómo vamos a olvidar esto? Es imposible que lo dejemos, ¿no? Pero se sigue viendo como un anexo, eso ha quedado muy patente. No es una sorpresa, pero bueno, da pena con lo que se ha logrado y con el buen momento en el que estábamos, eso también es cierto. Otra cosa que va a pasar, porque se está haciendo muy evidente, pues es que todo el mundo confinado en casas y no hay centros educativos abiertos, con lo cual todos los niños y niñas están en casa, todas las personas dependientes que no estuvieran en una institución a tiempo completo están otra vez en casa. Eso está creando una sobrecarga de trabajo para las mujeres en el hogar, de nuevo, pues absolutamente brutal, y que se está haciendo muy visible también, porque hay que seguir con las tareas de los niños y las niñas, y sobre todo son las madres las que se están haciendo cargo de eso, aunque salió esta misma semana, leía un estudio como de percepción de padres y madres sobre quién se hacía más cargo de eso, y los padres, los hombres, percibían que ellos llevaban muchísimo, o sea, que se hacían cargo absolutamente de todas las tareas relacionadas con el estudio de los niños y las niñas, ¿no? Y las madres decían pues que todo lo contrario, que ellas hacían todo y además los niños y las niñas. Así que bueno, ahí está habiendo un desequilibrio muy claro, y como muchas personas están también teletrabajando, pues otra cosa que está sucediendo es que quienes están flexibilizando su tiempo de teletrabajo son más las mujeres. Están haciendo más trabajo por la noche para que sus parejas puedan trabajar en el horario regular, están a la vez sobrecargándose de todas las tareas domésticas, etcétera. Con lo cual, y un tema que preocupa mucho ahora cuando se va iniciando lo que llamamos la desescalada, que es el volver a la normalidad poquito a poco, es que los centros educativos no van a volver a la normalidad y no van a abrir, con lo cual ¿qué pasa con la conciliación? Ahora sí que se está viendo que mientras en el horario de trabajo de padres y madres las criaturas están en el colegio, y si no están en sus extraescolares y todo tipo de actividades, se puede compatibilizar, pero en el momento en el que no tienes toda esa red, las empresas en su mayoría no están preparadas para dar una respuesta satisfactoria a esta solución, y las autoridades tampoco. Ahí es otro de los temas clave que tiene que salir a la luz y que tienen que encontrarse alguna respuesta. Y luego, claro, lo siguiente que está pasando también es que muchos puestos de trabajo se van a perder. La mayoría de las mujeres tenía empleos más precarios o empleos a tiempo parcial o a media jornada, con lo cual a la hora de tener que elegir, si llega ese momento, quién se hace cargo de las criaturas, pues quienes más van a renunciar a su empleo porque no era tan bueno, aparte luego de, por supuesto, todos los
condicionamientos del rol de cada género en esa tarea, ¿no? Pues van a ser sobre todo las mujeres, con lo cual los nuevos retos van a ser muy visibles. Esperemos que hayamos conseguido movilizar lo suficiente a las mujeres y a las familias como para que se reclame una respuesta pública a un problema social que no es privado, ¿no? Va a haber que volver a lo personal, es político como en los años 70 y que realmente se pueda encontrar una solución, porque si no, visto así como lo estoy contando, parece que vamos a dar un paso atrás muy importante. Entonces, bueno, va a llegar crisis económica que ya está viendo, se va a desviar dinero público que estaba pensado para igualdad a otros menesteres. La duda es hasta qué punto hemos calado en la conciencia de la gente y tenemos la capacidad de movilizar eso y hacer ver a las organizaciones que realmente también, por su propio interés, tienen que tener en cuenta esa situación, porque al final es algo que es lo que decía también Jordina, ¿no? Que es como qué resistencias hay a querer reflexionar, números sí, pero no me hagas el análisis en el diagnóstico, ¿no? Que no quiero mirarme, solo quiero que me digas que estoy bastante bien y realmente es, yo creo que lo más difícil, que entiendan que esto no es para las mujeres, que es un cambio social positivo para todo el mundo. Pero bueno, quienes están en el privilegio se resisten a pensar ese cambio. Claro, por supuesto. Sí, y esto que decías me parece lo interesante de rescatar. Bueno, habrá que ver qué es qué tanto caló lo que se vino haciendo como para que se presenten estas resistencias o estos nuevos modos de enfrentar, porque, bueno, así como lo planteaste, es como realmente una vuelta atrás bastante triste, digamos, porque bueno, va a volver la feminización de la pobreza, o sea, las mujeres de vuelta a la casa, digo, cosas que estamos viendo, pero que de alguna manera pareciera ser como una pantalla de que está pasando por este momento y que todo va a volver a la normalidad, y que bueno, bastante, es como quizás una expresión de deseo, pero claramente no va a volver todo a como estaba antes, y ahí bueno, veremos después en el siguiente cuáles serán los desafíos nuestros. Georgie, ¿querés contarnos vos un poco? Dale, también les cuento algo porque creo que no dije antes, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, desde Grow trabajamos como con cualquier institución empleadora, ¿no? Entonces pueden ser organizaciones, son empresas, son agencias de gobierno, son ONGs también, son pymes de 20, 15 personas, o son multinacionales o empresas muy grandes de miles de personas. Lo cual nos ha dado como una vasta experiencia de entender, bueno, cuáles son cómo se generan esas relaciones de poder, qué es lo que pasa en cada institución, en las distintas industrias, ¿no? Y entonces, es decir, ese siempre fue como nuestro foco de interés, acá les voy a decir foco de estudio, pero en realidad es de intervención, y al mismo tiempo también siempre estuvimos como analizando las construcciones sociales del género en relación a los medios de comunicación, la publicidad, el cine, no sé, distintos productos culturales, para entender cómo estos productos culturales impactan o no dentro de las organizaciones, en las personas que conforman las organizaciones, ¿no? Dicho esto, cuando llega el coronavirus, nos obliga como a repensar la estrategia, porque como contaban Priscila y Laura previamente, todo lo que parecía que iba a estar en agenda sale de la agenda. El primer diagnóstico que hacemos es evidente, siempre nosotros decimos que estamos trabajando en la transversalización del género, se ve que no lo logramos y hay que seguir instalando la necesidad de transversalizar el género como variable, ¿no? No es una variable más dentro de un montón, sino que es una que tiene que estar siempre, ¿no? Como siempre decimos, no puede ser que género esté en tu lista, todo lo tenés que hacer con género. Entonces, aunque estés repensando cómo vas a actuar como institución, seas una empresa, seas una pyme, es decir, seas quien sea, o seas el gobierno y estés pensando políticas públicas, el género siempre tiene que estar. El género no puede ser que pase a ser como una variable que, bueno, es un interés, es una prioridad que baja, o un índice que baja de prioridad, ¿no? Entonces, con esto en mente, lo primero que hicimos fue empezar una serie de webinars, que justamente con las chicas también ya veníamos haciendo antes y los volvimos a retomar con este tema de coronavirus, para ver cómo las temáticas que veníamos hablando
se ven desde este enfoque de género. Entonces, ¿qué pasa con los líderes y las líderes en esta situación? ¿Qué es lo que se espera de ellos? ¿Qué es lo que ellos pueden hacer? Empezar también a concientizar sobre las problemáticas de las personas que están trabajando desde su casa, que esto no es teletrabajo, porque este es un continuo que no tiene nunca un corte, entonces no podemos tampoco medir la efectividad del teletrabajo en este contexto donde estamos todos encerrados en nuestras casas viviendo este continuo que es tan imposible de cortar, y donde se dan estas cosas, estas cuestiones que también Laura decía y que acá pasaron exactamente iguales, con el tema del cuidado, el tema de la familiarización, no solamente del cuidado en mayor medida de lo que ya estaba, sino aparte esta sobrecarga por la familiarización de la educación, ¿no? Esto de pasar la responsabilidad, es decir, están los docentes y las docentes trabajando, sí, pero las personas que tienen que estar haciendo ese seguimiento y que tienen que estar resolviendo esas consultas ahora es la familia, que antes no estaba, ¿no? ¿Y quién es dentro de esa familia? Entonces, bueno, con los webinars intentamos como empezar a generar estos espacios de reflexión, ¿no? Sobre el rol de las instituciones, sobre el rol de los líderes y las líderes, sobre las masculinidades, y esto tomo lo que decía Priscila, sobre, es decir, qué es lo que nos viene a enseñar también el coronavirus, es que hay ciertas masculinidades hegemónicas que tienen ciertas maneras de implementarse y de vivirse, que tienen impactos en la salud, que tienen impactos en cómo las medidas de transporte que se toman, es decir, estas medidas que se toman tomando al hombre como centro, ¿no? Como son súper androcéntricas. Entonces, también para llevar esa reflexión. Lo que fue interesante en la Argentina es que el Ministerio de las Mujeres era muy nuevito, tiene meses, no tenía presupuesto, no tenía todavía una casa asignada, estaban como armándose en su estructura. Entonces, lo malo que vivimos fue que las medidas que se van tomando en general no tienen enfoque de género, pero se ve que el ministerio hace fuerza porque a los 2 días, a las semanas, se van haciendo modificaciones de las leyes para que incluyan ese enfoque de género, ¿no? Es decir, la primera decisión es cerrar las escuelas, que casi me muero, yo tengo 2 hijas en edad escolar de educación primaria, y al día siguiente había una licencia de cuidado, ¿no? Entonces, sí, bueno, está, que igual tenía sus fallas esa licencia de cuidado porque no estaba claramente puesto si eran remuneradas, no eran remuneradas, entonces cada institución después hizo lo que quiso, pero bueno, pero existe una licencia de cuidado. A las 2 semanas empieza, es decir, con que es igual, Laura, lo que decías vos, la violencia doméstica siempre estuvo, es la problemática que tenemos, que estamos como todos luchando para tratar de que finalmente llegue a la agenda, y que en Argentina fue agenda durante muchos años como la única agenda, o el único tema que se hablaba con enfoque de género era la violencia doméstica. Sin embargo, nos olvidamos de que esto, es decir, que esto es increíble para nosotros pensarlo, ¿no? Como se toma una medida como aislamiento y se olvida el impacto que va a tener en la violencia doméstica, sea tanto para las mujeres como para sus hijos. Es decir, el tema de abuso sexual infantil, nadie dice nada, ¿no? Es como, recién ahora, después de 50 días, empieza a salir el tema. ¿Por qué? Y porque son los que no tienen voz, los chicos y las chicas, es decir, no tienen forma de poder expresarse, ¿no? Ante estas situaciones. Entonces, bueno, este es el otro gran tema que vemos que quedó olvidado y que se está tratando como de emparchar, ¿no? Que finalmente, a ver, yo quiero ser esperanzadora en que estas cuestiones que están finalmente llegando a la agenda no se vayan de esta agenda, ¿no? Es decir, a ver, estamos viendo la crisis de cuidado, estamos viendo la violencia doméstica, bueno, que no sea que termine el aislamiento y dejemos de verlas. Y en relación a eso me parece súper interesante lo que comentabas del estudio. Nosotras en Grow hicimos una encuesta del uso del tiempo que todavía está vigente, porque la idea es que esté vigente mientras dure la cuarentena, donde medimos la percepción de la gente y medimos justamente la carga en horas. Es decir, quisimos ponerle un número a cuánto tiempo significa estar haciendo estas tareas de cuidado y a cuánto tiempo significa hacer las tareas escolares, y es muy interesante porque nos pasó lo mismo. Los varones dicen que perciben una mayor igualdad en la distribución de las tareas, y las mujeres tienen la percepción de que los varones a veces ayudan, ¿no? Y se ve clarísimo por un dato donde los varones dicen que los niños y las niñas se entretienen solos, el 60% de los varones dicen que las niñas y las niñas se entretienen solos, y las madres dicen que son ellas las que se ocupan. Entonces, claro, solos, sí, vos no te ocupás, hay otra persona que se ocupa de entretener y gestionar ese cuidado, ¿no? Que nosotros nos reíamos, pero decís, bueno, en casos concretos es, si vos al niño o niña no lo mirás, está subido dentro de una biblioteca, te arma la laguna dentro de la casa, no hace las tareas, es decir, hay que estar, hay que tener una presencia. Y lo que vimos es que eso nos llamó muchísimo la atención, la percepción del día es muchísimo más larga para la mujer, ¿no? Y obviamente varía si estás sola, si estás en pareja, si tenés hijos y no tenés pareja, no tenés, es decir, estás sola con tus hijos, ¿no?
pero en un extremo tenés una mujer que percibe que el día hoy le dura 35 horas, y al varón en las mismas situaciones, con hijos y sin pareja, le dura 26. A todo el resto de los varones el día le dura 24 horas, es como no sé, bien estructurados, es decir, en sus tiempos. A ninguna mujer el día le dura 24 horas. ¿Por qué? Porque le dedica más tiempo a limpiar, porque tenemos estos mensajes de cómo tiene que estar la casa, qué cuidados tenemos que tener. Si tienen hijos, porque es la que le dedica el tiempo al cuidado, porque es la que le dedica el tiempo a las tareas. Solamente las tareas de cuidado ya de por sí le está dedicando 3 horas más que el varón la usa en dormir, en tener un rato más de ocio y en hacer un poco más de deporte, ¿no? Son esas 3 horas que nosotros usamos en esto, ellos la usan en estas otras actividades que tienen más que ver con el autocuidado. Entonces, hicimos también esta encuesta para tratar de, cuando les queremos ir a las empresas, cuando queremos ir al Estado, decir, hay que medir cómo estamos haciendo el cuidado. Esta salida del aislamiento no puede ser sin mirar un enfoque de género, y un enfoque de género pensando en los hogares de las personas que estamos llevándolas a trabajar. Es decir, ¿qué pasó con los trabajadores esenciales que los obligamos a salir a trabajar sin tener en consideración cuáles eran los hogares donde ellos prevenían? Es decir, ellos también tienen personas, muchos de ellos y muchas de ellas tienen personas a las que cuidar. ¿Y con ellos qué pasa? Si no pueden ir a la escuela, si no pueden ir a una guardería. Es decir, ¿quién se encarga de ese cuidado, ¿no? ¿Cómo se gestiona? Y las tensiones que se generan ahí ante la necesidad del Estado que dice, tenés que ir porque te necesitamos, pero arréglatelas, ¿no? Entonces esperamos que en esta salida, esta encuesta también ayude a tomar conciencia de este peso y a hacer medidas que sean conciliatorias, que sean más equitativas, que no hagan que todos los varones puedan volver corriendo a su oficina, que van a tener ganas de salir de su casa, porque hay alguien que se va a quedar haciéndose cargo de ese cuidado que asumimos que en general van a ser las mujeres. Entonces, ¿cómo hacer que esto no sea así? Porque si no, las desigualdades que ya existían previamente no van a hacer más que intensificarse, ¿no? Sí. Y en eso digo también poder pensar, bueno, cuando hablabas recién, cómo es la socialización diferenciada de género, que esta invisibilización de las tareas y de lo que hacen las mujeres, incluso en un periodo en el cual es bastante visible lo que hacen, porque estamos todos dentro de la casa, digamos, haciendo cosas, sigue siendo invisible a través de esa percepción desequilibrada, ¿no? Entonces, digo, como antes que quizás cuando pensábamos en las mujeres que estaban en sus espacios de trabajo y esta carga mental que había relacionada a cómo la organización doméstica, que es la que básicamente recae sobre las mujeres, y que los varones no presentaban esta carga mental de, bueno, quién es el que hace las compras para la cena, quién es el que cocina, quién es el que habla con la persona que cuida a los chicos, quién es el que va a las reuniones del colegio. Bueno, digo, todas estas cosas que quizás en momento previo a la emergencia sanitaria ya estaban como en la cabeza de las mujeres y que hoy por hoy se hacen como bien concretas, ¿no? O sea, cada vez más concretas porque son las que tienen que estar ahí haciendo la tarea con los chicos. Y qué bárbaro, digo, de pensar esta socialización diferenciada en donde incluso así la percepción es que la tarea es igualitaria, digamos. Y no se puede visibilizar esta carga mental que ya deja de ser solo una carga mental, sino que también es una carga concreta de sentarte a hacer las tareas con los chicos. Sí. A ver, yo uso un poco de autorreferencialidad porque yo tengo laboratorio en mi casa, ¿no? Mi marido es el típico que te va a decir que las tareas se distribuyen y no se distribuyen nada, ¿no? Entonces, mi hipótesis, porque esto ya vamos al campo de la hipótesis, tiene que ver, como decís vos, Vane, ¿no? Con la socialización que tienen los varones es más egoísta que la de las mujeres. Es socialización, no digo que ellos sean más egoístas, ¿no? Pero están socializados para ponerse primeros en función de otros. Entonces, el discurso siempre tiene que ver, si no tengo tiempo no lo hago. Y vos no concebís que tu hijo o tu hija esté atrasado con las tareas o no se conecte a la reunión con sus compañeros, porque estás pensando en lo que le pasa al otro. Es decir, saliendo los juicios de valor, ¿no? Entonces, si el otro no se hace cargo, te haces cargo vos de que esté al día y que esté siguiéndolo. No considerás posible, como una realidad posible, no hacerlo, como no considerás posible un montón de otras cosas. Así, digo, el multitasking que nosotros hacemos, que también evidencia que nuestro día sea tan largo, no es sano.
no es la mejor manera, pero lamentablemente estamos socializadas de esa manera y seguimos recibiendo mensajes de que eso es lo que se espera. Si yo no podía creer, no sé si esto pasó en otros países, pero mientras recibí las tareas en Argentina, por ejemplo, de las docentes, recibís un mail del Ministerio de Educación de Ciudad y otro del Ministerio de Educación de Nación contándote otras actividades que podés hacer con tus hijos. Es decir, si ya tengo demasiadas actividades, ¿por qué tengo que hacer más todavía, no? Digo, y me llegan a mi mail, no sé si mi marido tiene el mail, lo tiene en alguna base, ¿no? Para ver, obviamente no nos da el cuero para ni siquiera hacerlo de la escuela, pero este mensaje constante de que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, que también está, me parece que en educación hay una reflexión que todavía no se hizo sobre qué pasa con el aprendizaje en este contexto. Es decir, no puede seguir como si fuera exactamente lo mismo, porque no es lo mismo, los niños y las niñas tienen otro tipo de angustias, y tampoco se están atendiendo, no hay una mirada hacia los niños tampoco, ¿no? Hay una mirada muy adultocéntrica de cómo se atiende la pandemia. Y con esto cierro, ¿no? Digo, evidenció una mirada adultocéntrica, evidenció una mirada androcéntrica 100%, como decía Laura, es decir, los peores machismos salieron a la voz, es decir, el que podía mantener una visión políticamente correcta, con este contexto ya no se lo dicen y lo expresan. Me acuerdo de un gobernador en la Argentina que dijo que se lamentaba a la gente que no iba a poder ir a los puteríos, así, en una entrevista, ¿no? Entonces, bueno, y así muchos, ¿no? De otros errores que te hacen ver, bueno, cuál es la mirada que se tiene. Y también muestra una mirada de salud totalmente, que de integral no tiene nada, ¿no? La salud tiene que ver con estar enfermo o no estar enfermo. Ahora, la salud mental tampoco fue una variable a tener en cuenta en todo este coronavirus. Me refui del tema, discúlpeme. Bueno, sí. Bueno, igual también, bueno, como poder dar un panorama de qué es lo que se está viendo, y en eso, Priscila, bueno, que nos puedas contar, porque bueno, evidentemente lo que decía Georgie tiene que ver con una vuelta bastante fuerte de las mujeres a las casas, los desequilibrios relacionados a las exigencias, y por ahí, bueno, cómo es lo que están viendo ustedes o cómo lo están viviendo también desde allá, ¿no? Ujú. Sí, mira, me uno al diagnóstico que hacen mis compañeros de panel sobre los desafíos que están teniendo hoy día los presupuestos en políticas públicas, los presupuestos a las iniciativas al interior de las organizaciones, y este es el momento donde no se debe hacer eso, todo lo contrario, esto se hace hoy día más que nunca prioritario, porque si no vamos a seguir perpetuando la feminización de la pobreza, porque las dueñas de casa hoy día, porque las líderes de sus hogares hoy día están con un escenario mucho más vulnerable, y pensaba ahora, para no repetir todo lo desafiante, lo difícil y lo malo que nos ha mostrado la crisis hoy día, porque coincido en que está saliendo de repente lo peor en el machismo que tenemos un poco oculto en las organizaciones, y cómo todavía eso es absolutamente presente, cómo todavía esto sigue siendo de superficie y no logramos llegar al ADN de las organizaciones y los líderes y las lideresas. Pero sí he visto luces en esto, y eso es lo que les quiero compartir, porque también lo pueden de repente implementar ya sea con las organizaciones con las que trabajan o en su entorno, en su comunidad. De lo positivo que he visto es que nunca había visto que habláramos tanto públicamente de violencia y la prevención de violencia contra las mujeres y niñas como en empresas, como lo he visto hasta ahora. Y yo creo que se ha dado mucho porque les está llegando de que las colaboradoras hoy día lo están viviendo porque se fusionaron el mundo profesional y personal, y de alguna forma a la empresa le está afectando eso. Lamentablemente no puedo defender de las organizaciones que se muevan todas de los objetivos más altruistas. Conozco varias organizaciones que sí lo hacen y sí se mueven del propósito, pero conozco varias otras que son bien pragmáticas porque se fundaron en solamente soluciones comerciales y de maximización de utilidades, y por eso son empresas. Entonces, cuando de repente le atacas eso, o pasa que tienen ciertos desafíos en alcanzar esos objetivos, vienen, bueno, ¿cómo vamos a solucionar esto? Entonces, en la prevención de la violencia contra mujeres y niñas ha sido un tema en organizaciones como nunca he visto que les había interesado, porque siempre había una visión poco política correcta de que esto era algo del ámbito privado. Esto era algo que se veía en los hogares, de que, ¿por qué nos vamos a incorporar si al final esto es como de cada familia, es de cada persona, la empresa no tiene mucho que ver con eso? Y hoy día sí lo hemos visto. Entonces,
el que incorporen las campañas de, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer que hemos tenido en Chile sobre los números que tienen que llamar, qué puedo hacer yo si presencio algún acto de violencia, dónde llamo, a qué teléfono, cuál es mi actuar, el empezar a tener un rol más activo y empezar a entender de que este es un problema que nos atañe a todas y todos, y no es un problema del ámbito privado, a mí me genera hartas luces. Y que nos lo hayan solicitado en empresas también, creo que es un muy buen momento para colocarlo, porque violencia de género era uno de los temas que más ha costado siempre en colocar en las empresas, de que formulen los protocolos de cómo actuar al interior de la organización, siempre ha costado, porque no es un tema como que venda, no es un tema comercial, no es un tema que vamos a ver resultados financieros sobre eso, pero sí es un tema de que incorpora a las empresas en su rol de actor de la sociedad y que pueden hacer un impacto social positivo. Entonces, en eso veo luces. Lamentablemente es porque es urgente, porque está pasando, porque subieron un 600% las denuncias y todos tenemos que hacer algo, pero creo que algunas empresas están respondiendo bien y eso hay que multiplicarlo. Este tema nos corresponde hablarlos en las organizaciones y sensibilizarlo. Y lo que nos pasa en Chile mucho es que también hay una caricaturización de a qué estrato social o qué segmento sufre de violencia de género. Y lo colocamos de que las trabajadoras de áreas más técnicas o de las primeras líneas lo sufren cuando mujeres profesionales, o sea, la violencia no conoce estrato social, pasa en todos lados, solamente que es mucho más sancionado o no se habla en clases más acomodadas, pero eso sí pasa en todas las organizaciones y en empresas que hemos preguntado cuando colocan el protocolo, siempre hay denuncias igual, no importa si es una empresa millennial, no importa si es una empresa multinacional, porque la violencia está lamentablemente en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, veo ahí luz en que coloquemos más ese tema. La otra luz que he visto es hablar más de corresponsabilidad. También porque lamentablemente las organizaciones han visto una reducción en la productividad de las colaboradoras y colaboradores. Entonces ha sido un tema. Bueno, hablemos qué es lo que está pasando al interior de los hogares, porque al parecer no todos pueden conectarse a la 1 de la tarde a una conferencia, porque obviamente ese es hoy día el momento en que la familia se reúne a comer, porque al tener las cadenas rotas de cuidado, estamos todos con el mundo personal y profesional en una revoltija en el hogar hoy día. Entonces, también de repente por el objetivo no más altruista, se hacen estas conversaciones, pero nunca nos había tampoco tocado tanto de que corresponsabilidad fuera un tema. Y ahí es donde nos toca a nosotros, como consultoras y consultores, el colocar estos temas de una forma en que tratemos de acelerar ese cambio cultural y de la conducta y empezar a reflexionar. Y la verdad es que ha sido bien positivo de que hombres y mujeres cuando se conectan a estas charlas y hacemos estos checklists de cuánto está haciendo hoy día cada uno, se han generado bastantes preguntas que a nosotros nos había costado mucho antes colocar en las empresas, porque esta es una reflexión que tú tienes que hacer en tu grupo familiar como esté compuesto. Si es una pareja, si es un hogar monoparental, si es un grupo familiar ampliado, cómo nos distribuimos todas las tareas. Es difícil porque es incómodo, porque a nadie le gusta admitir de que no está haciendo mucho de su parte o de que tiene una lista de visibilizar con quien comparta el espacio. Oye, yo estoy haciendo más de la carga que tú y lo he hecho siempre y lo tenemos súper normalizado. Entonces es una conversación incómoda, pero hoy día que esté saliendo de la empresa hacia los hogares de sus colaboradores y colaboradoras, lo encuentro, también me da luces, porque también ha sido otro tema que ha sido muy difícil de colocar. Nunca había escuchado tanto de que se hablara y entendiera la carga mental, por ejemplo. Y es porque ahora las empresas ven de que de repente las personas pueden mandar 3 correos durante el día y tienen que entender eso, y está bien, y es normal, porque esta es una ilusión que hoy día estamos en el teletrabajo. Esto no es teletrabajo. Y ha sido muy difícil también hacerle entender a la lideresa y los líderes de equipo de que la exigencia no puede ser la misma tampoco con sus con la red de toda la organización. No podemos seguir igual. Y en ese no podemos seguir igual. También veo otras luces en cuál es la voluntad de reflexionar. Nosotros hemos cambiado harto los contenidos que teníamos para las redes de mujeres, donde invitamos siempre a hombres también a que participen, y hemos tratado de colocar otros temas, porque siempre es desarrollo de habilidades, cómo generar la comunidad dentro de mis colegas en el lugar de trabajo, pero hoy día nos hemos aferrado mucho a cómo podemos ver esta crisis,
y hemos hablado harto sobre la teoría U, por ejemplo, de cómo al final uno puede elegir siempre estar con miedo, estar con rabia, estar echándole la culpa al otro, que lo vemos en líderes políticos de grandes potencias hoy día, de cómo han reaccionado. Y por el otro lado, siempre está la opción de al final uno cómo va a reaccionar con esto, cómo vamos a salir de esto. Voy a tomar una posición de reflexión, voy a cuestionar cuál es mi rol en la sociedad, cuál es mi rol en la empresa, qué es lo que estoy haciendo hoy día, esto está conectado con mi propósito de vida, siento que estoy haciendo un aporte, y esto nos ha servido harto para encontrar ese punto de reflexión interna y muchos espacios de conversación, no necesariamente relacionados a igualdad de género, pero sí creo de que siembra un terreno fértil para la reflexión muy necesaria interna, para el cuestionamiento individual, para la caída de sesgos, pero yo digo de verdad, esos prejuicios y todo lo que tenemos que ir desarrollando todos los días, porque esto no termina con un taller, no termina con un programa, esto es de todos los días de darnos cuenta de eso, y creo que eso es un terreno fértil hoy día, el hablar de ese tipo de conversaciones. Entonces, espero que de aquí, lo que nosotros les estamos proponiendo mucho a las empresas en general, es que cuestionen también su modelo de impacto y su rol en la sociedad, y creemos que los negocios que hoy día no tienen un impacto positivo, se van a caer solos. Lo que no era sostenible hoy día, y pensando ya en el triple impacto, no va a tener cabida después de esta crisis, porque se van a dar cuenta, nos vamos a dar todos cuenta de que habían cosas que hacíamos que eran muy necesarias, pero otras que no eran necesarias. Y estamos en todo este rediseño de sociedad, en el rediseño de las empresas, entonces hay que seguir instalando estos temas, no hay que decaer, creo que hay que seguir presionando, hay que seguir colocando la importancia, y yo veo con optimismo este momento súper crítico. Y este momento es una ventanita. Yo creo que nos queda 1, 2, 3 meses como que vamos a tener a la gente a full en sus hogares, y para mí son críticos. Hoy día hay que sembrar mucho, que nos quede ese terreno fértil, y que cuando volvamos al mundo físico presencial, con esta nueva normalidad, nuevo concepto, Tierra 2.0, como le vayamos a llamar después, tenemos que cambiar las cosas. Y ahí es donde nosotros, como implementadores del cambio, las implementadoras del cambio, no podemos decaer. Así que esas son algunas luces que he visto. No es tanto, pero creo que cuando las veamos, ahí es donde hay que entrar, y rápido, y con un programa que busque el cambio transformacional. Así que eso creo que podemos ir Bueno, vas pensando en los desafíos, me encanta porque ya introdujiste como el tema, y en eso ustedes, digamos, ¿qué cosas han venido pensando para esta vuelta al mundo físico? ¿Qué cosas se les han ocurrido, o qué cosas están trabajando, o qué trabajando, pero creen que van a ser fundamentales para poder, bueno, tener una vuelta que sea un poco más igualitaria, si se quiere, y no perdiendo todo este bagaje que se construyó, y lo rico, o estas ventanas que ven, estas luces que ven diciendo vos? También, perdón, Vane, esto de si han visto, digamos, como retomando un poco lo de Priscila, en las organizaciones y en las empresas nuevas demandas, porque por ahí al principio pasó que, bueno, como era todo home office, ya parecía que no hacían falta protocolos para situaciones de violencia, ya parecía que iba a ser todo más equitativo y que ya no se iban a dar situaciones dentro del ámbito laboral. Entonces sí han visto como nuevas demandas emergentes en función de esta nueva modalidad de trabajo. Bueno, yo retomando sobre, no sé si me escucháis bien, es que me estaba quedando sin batería y he tenido que cambiar de sitio, de todo. Vale, pues me parece súper interesante lo que decía Priscila de cómo este momento de confinamiento ha sido como abrir una ventana de las empresas a los hogares, y de ver de pronto de una manera muy clara hasta qué punto lo que pasa en casa afecta a lo que pasa en la oficina, en el trabajo y en todo el ámbito laboral, ¿no? Entonces, esta mezcla de lo público con lo privado sí que realmente esperemos que haya logrado generar un cambio de perspectiva, por decirlo así, ¿no? Y también cómo ha conseguido poner como dentro de una red un montón de cosas, el hogar,
los servicios educativos, la atención pública sanitaria, el empleo en las empresas privadas. O sea, cómo se ha visto que en realidad todo está interconectado y somos muy dependientes unos de otros y unas de otras, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que sí que está calando poquito a poco, pero que el reto que tenemos como consultoras de género y como feministas es empujarlo para que el avance sea como queremos, que realmente vayamos hacia repensar esa sociedad distinta y que esa nueva normalidad sea más equitativa y más igualitaria y no sea un intento de recuperar lo que había antes. O sea, siempre los momentos de crisis son oportunidades, ¿no? A la vez que también pasan muchas cosas difíciles. Entonces, en ese sentido, el reto y el desafío es empujarlo hacia donde queremos y aprovechar este momento y aprovechar las nuevas conciencias que está adquiriendo la gente al verse posicionada en un lugar distinto. Yo tengo más fe en lo público que en lo privado en España, no sé, en el resto de países. Aquí realmente el cambio en las empresas privadas y en las organizaciones privadas en general hacia la igualdad ha venido muy empujado por lo que decían al principio de los movimientos de calle y la conciencia social y por el empuje desde las políticas públicas y la exigencia, lo que llaman en inglés la accountability, ¿no? El que tengas que rendir cuenta realmente a cómo estás llevando a cabo la igualdad. Porque yo es cierto que no trabajo tanto con empresas privadas, pero sí que aquí todavía, por lo que me comentan compañeras consultoras, seguía siendo en muchos casos una pátina de quedar bien, por decirlo así, de responsabilidad social corporativa, de nos viene bien tener este enfoque, no podemos quedar como una empresa antigua. Ahora que se ha mezclado todo tanto, sí que puede que sea el momento en el que las empresas que no se comprometan de verdad con eso se vayan a quedar atrás. O sea, que el reto que tengan, que también lo comentaba Cristina, sea que puedan responder a esta nueva situación que además todavía va a tener un largo recorrido, porque mientras no haya una vacuna, pues el coronavirus siempre va a estar ahí como una amenaza presente, con posibles rebrotes, con vueltas a confinamientos, etcétera. Con lo cual, no es algo que podamos decir, bueno, pues son 2 meses, nos olvidamos cuando pase y todo vuelve, ya nunca va a ser igual, ¿no? Entonces, evidentemente van a tener que planteárselo de algún modo. Quienes puedan dar ese paso bien y real y desde un punto de vista de género impepinable, yo creo que no hay otra manera de hacerlo, van a sobrevivir mejor, por decirlo así, van a tener mucho más recorrido en el futuro. Yo creo que eso es importante. Y se está viendo, ahora claro, solamente es vislumbrar, pero en las mismas campañas publicitarias ha cambiado de manera radical la publicidad de todas las empresas en estas semanas, ¿no? Campañas que estaban en marcha se han caído, campañas dirigidas a lo que nos gusta estar fuera, juntos en la calle, pues evidentemente han tenido que cambiarlas por me quedo en casa y reformular, y ese reformular ha puesto muy visible otra vez el espacio de los cuidados, de lo doméstico, del compartir, bueno, un poco, evidentemente muy edulcorado ese retrato del mundo de los hogares, pero también nos está poniendo delante de una realidad que todo el mundo está viviendo, ¿no? Con lo cual, si han sido capaces de dar ese cambio tan rápido, entendiendo que el mensaje de marca o de marketing que tenían antes no era el adecuado para esta situación, también nos demuestra que si quieren pueden, con lo cual hay que aprovechar ese momentum, ¿no? Y no dejar que se echen atrás y que sigan posicionándose como entidades que viven en el mundo en el que estamos, y el mundo en el que estamos tiene sí o sí que ser un mundo de igualdad. Así que yo creo que si seguimos con el empujoncito feminista y aprovechamos que las empresas están en un momento de creatividad y las organizaciones teniendo que reinventarse, tenemos una oportunidad de cambiar o de asentar algunas cosas. Vamos a ir poco a poco. Perfecto. No sé si quedó pendiente, Ana, una pregunta que habías hecho. No, va más o menos en sintonía con esto que decía Laura, digamos, cuáles son como las nuevas preguntas o situaciones que vienen desde las organizaciones que por ahí ya no se enfocan tanto, bueno, en tener un protocolo porque hay situaciones acá en la oficina,
pero sí se siguen dando situaciones que deben ser abordadas por las organizaciones y por ahí qué es lo que van viendo respecto a eso, digamos, que es un poco lo que decía Laura. Perfecto. Bueno, no sé, Georgie, ¿querés comentarnos para ustedes, bueno, cuáles creen que son los desafíos y por ahí qué acciones concretas, si es que las tienen, las han podido desarrollar, se pueden dar, bueno, en este contexto o a esta vuelta a la normalidad, si se quiere, o cuando a la vuelta física me interesó esa propuesta de Priscila de pensarlo como la vuelta física al espacio de la afuera, ¿no? Sí, mira, yo creo que el gran desafío que nosotras vemos es, a ver, pensando en el contexto de Argentina, donde todavía la vuelta se está haciendo de manera escalonada, que el confinamiento, el aislamiento sigue hasta por lo menos el 24 de mayo, donde las escuelas no se dice que por ahí abren en agosto, pero todavía no está como confirmado. Creo que el desafío que tenemos nosotras hoy como asesoras, es decir, pensando en nuestro rol social, tanto de tratar como de generar conciencia, de sensibilizar sobre estas temáticas a los distintos, a las empresas, tanto las empresas como al sector público, es en generar propuestas de salir de este aislamiento de manera que las desigualdades de género no se intensifiquen. Y esto significa en distintos aspectos, ¿no? Significa seguir insistiendo en qué pasa con aquellos trabajadores y trabajadoras a los cuales se les está solicitando salir, en analizar sus hogares, en ofrecer, en tratar de pensar maneras innovadoras, de ofrecer cuidados, una red de cuidados que realmente logre acompañar este proceso de apertura, porque, como decía antes, solicitarle a un trabajador o trabajadora que vaya a su trabajo cuando tiene hijos en edad escolar, que no hay con quien los cuide, porque antes para ir a la red de cuidado incluía a sus abuelos, por ejemplo, como es muy común en Argentina, y en este contexto no podés contar con los abuelos porque son personas de riesgo, bueno, el Estado tiene que dar una respuesta. Entonces es trabajar el Estado y las empresas, es decir, están como los dos focos, ¿no? Es decir, si el Estado no lo puede hacer, la empresa lo tiene que tomar. Alguien lo tiene que tomar el tema, porque esos trabajadores no pueden volver de esta manera. Si no, lo que va a pasar es lo que decíamos antes, es una mayor desigualdad porque las personas que se van a terminar quedando en las casas van a ser las mujeres, ¿no? Como contaba Priscila, porque son las que tienen por ahí o sueldos más bajos, o porque son las que, como contaba Laura, son los roles asignados y que nos van a pesar más para tomar esa decisión. O porque también, y ahí respondo a algo que preguntaba Catalina en el chat, las empresas también a veces en general esperan que sean las mujeres las que no vuelvan, ¿no? Entonces, y esto es muy peligroso, porque no solamente a veces, es decir, a veces esa licencia también va acompañada de una suspensión, va acompañada de una reducción de salario, va acompañada es decir, acá en la Argentina no se puede echar a la gente, pero si esta crisis continúa en algún momento, esto sí. Entonces, ¿quiénes son las que quedan afuera del sistema laboral? Entonces, me parece que el desafío es generar recomendaciones para todos estos ámbitos, para poder demostrar la dimensión de género en todos los ámbitos, ¿no? Y cómo impacta el cuidado en el transporte, cómo impacta el cuidado y el género en la vuelta al trabajo, cómo impacta en el acceso a la salud también. Ahí tenemos mucho que aprender de lo que pasó en el ébola en África para decir, bueno, para que no nos pase lo mismo, si le estamos invirtiendo toda la plata en una enfermedad, ¿qué va a pasar cuando las dolencias que estaban previas a esto sigan existiendo y por ahí la plata pública está puesta en un lado y no está en el otro? Entonces, creo que el desafío hoy es de sostener la mirada de género, esta lupa en todos los aspectos. Es como la oportunidad de demostrar la necesidad de la transversalización. Para mí, Exacto. y ahí lo tomo con Priscila como una cosa que ella decía, es decir, centrarnos en lo positivo. Lo positivo es que está en crisis esto y que lo demostró. Nuestro desafío es sostener esa mirada, ¿no? Sostener esta mirada en todos estos aspectos. Y sí estoy de acuerdo con eso, algo que ella trajo, y me parece, lo quiero reiterar porque me parece súper importante, el tema de que la violencia doméstica, es cierto que las empresas en la Argentina estaba calando porque el tema llevan bastantes más años, pero no tanto como ahora, ¿eh? Es decir, ahora hay un vuelco donde yo diría que la principal preocupación hoy de las empresas, las instituciones, tiene que ver qué tienen que hacer ellas con relación a la violencia doméstica, dónde se para la institución, ¿no? ¿Hasta dónde tengo que apoyar o acompañar
Y es más, hasta recientemente el último caso que nos consultaron tenía que ver con que ellos tenían un hombre golpeador y no sabía, es decir, y siempre hablamos de qué hacer con la mujer, nunca hablamos de qué te pasa si tu trabajador es el que es el violento, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué hago con mi situación? Yo cómo puedo actuar, no puedo actuar, qué tengo que decir, es decir, y que no hay mucho alrededor de esto, por lo menos en Argentina no, esta pregunta es nueva también, ¿no? Entonces eso sí me parece que es súper interesante que finalmente estemos entendiendo la gravedad y que sí tiene algo que ver las instituciones, ¿no? Es decir, bueno, es decir, sí es necesaria la articulación y sí las instituciones, todas las instituciones tienen algo que hacer al respecto de esto. Tal cual. Sí, y esto que decía Priscila de cómo las empresas se dieron cuenta de que afectaba la productividad tener a colaboradoras que estaban atravesando situaciones de violencia, y a la vez también, o por lo menos a nosotros lo que nos ha pasado, de que nos han consultado, es cuando las dos personas, la pareja trabaja en la misma empresa, entonces se dan las situaciones de denuncias y de pedidos de restricción. Y también, bueno, cuál es el rol y qué hace la empresa cuando los tiene a los dos en el mismo horario de trabajo, en la misma instalación. Entonces tiene que haber todo un rediseño para que se dé cumplimiento a una medida cautelar que ya no depende solo de la organización, sino que realmente, bueno, depende de la justicia. Claro. Yo creo que esa es una de las dolencias que más de alguna manera por la que más las empresas se acercan a las consultoras, y que bueno, que es como la puerta de entrada también después a pensar otras cosas y a ver otras cosas. Priscila, bueno, me gustaría que termines de cerrar con los desafíos que ustedes creen o qué cosas están realizando ustedes para esta vuelta o concreta o en torno a qué están trabajando. Sí, además de todo esto de no desistir los planes, de seguir, de incorporar el enfoque de género, quería agregar dos cosas y creo que es un punto antes. A mí, bueno, ya no me llama la atención porque me imagino que muchas han escuchado de distintas declaraciones de empresas o que la falta de empatía. De repente cuando le piden a las personas, oye, ¿por qué? Y lo he escuchado, el ruido de los niños en las reuniones, como, ¿por qué no se organizaron mejor? ¿Por qué no? O sea, he escuchado declaraciones bien lamentables en empresas de estas dinámicas y hay gente que aún no conecta con esta realidad. Esto de la falta de empatía al final está bien arraigado y relacionado con las inequidades y por qué no me duele lo que le pasa al otro. Pero creo que por ahí va también el trabajo cuando queremos impulsar cambios tan profundos como lo hablamos de la igualdad de género. ¿Cómo reforzamos y hacemos de que estas personas en las tomas de decisiones, esos líderes y lideresas, conectan con este tipo de cosas? Yo creo que es súper importante el desarrollo personal, el desarrollo de tu mundo interior, de esas personas sobre todo que están liderando equipos. No solamente el CEO o la gerenta o gerente general de la empresa, sino una persona que está a cargo de otros 4 tiene un tremendo poder de influencia en el día a día y en la calidad de vida de sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, el incentivar el desarrollo personal y la conexión con la empatía, la compasión, la vuelta y el valor a la economía del cuidado, y por qué no incluso lo revolucionario que es hablar de amor en las empresas y el cuidado entre todos y todas, para mí eso es revolucionario. Y el empezar a invitar a esas personas a esa reflexión, creo que va a ser bien sostenible en el tiempo, porque hoy día es terrible escuchar de tantas personas en el ámbito público, de esta falta de conexión con otros y la falta de empatía, y resistir a la vuelta, porque vamos a estar todos tentados a la vuelta de lo normal, de lo que conocemos, porque es casi como nuestro cuidado de humanidad, de quiero volver a como estaba antes, no importa cuán bien o mal estaba, quiero volver a la normalidad. No, tenemos que sostener eso y tratar de darle herramientas a esas personas para que dentro de su interior desarrollemos un entorno mucho más igualitario, más balanceado y más justo también. Creo que para mí es bien profundo y es una tarea grande, pero nosotras como consultoras, como agentes de cambio, quienes estén conectados hoy día, creo que es necesario ese trabajo, reforzar el trabajo interno. Y el otro es también estar en conversaciones donde por lo general nosotras no estamos. O sea,
A mí me invitan de repente a, no sé, el panel en la universidad sobre qué ha sido el teletrabajo. Y estamos hablando aceleradamente de la transformación digital, cómo ha sido el manejar equipos en ambientes de conexión virtual. Y cuando empezamos a hablar de estos temas que hablábamos justamente nosotras ahora, corresponsabilidad, oye, no podemos pedirle la misma productividad a la gente, estamos con otros desafíos al interior de las organizaciones, de nuestros hogares. Está el miedo constante a quedar sin trabajo y no tenemos políticas públicas que hoy día cuiden a mujeres y hombres que puedan quedar sin trabajo prontamente. La gente ahí empieza como a quienes no están relacionados a estos temas, para ellos siempre es nuevo. Entonces, también como dejar algo adicional, tenemos la responsabilidad, yo creo hoy día, grande de amplificar nuestro mensaje. Lo que estábamos hablando nosotros ahora para mí es un tremendo boom de inspiración y energía para llevar esto donde otras personas no hablan de esto o es por primera vez que lo escuchan, y creo que es aún más importante. Entonces, participemos en esos congresos de, no sé, ciberseguridad, de agronomía, de cosas que no tienen nada que ver, y empezar a entregarles que el enfoque de género, la perspectiva de género está en todos esos lugares, aunque ellos no lo vean. Y esta es, para mí ha sido bien interesante porque he participado en webinars ahora que por lo general no me llamaban, y he notado eso. Así que también les dejo como esa inquietud de qué podemos seguir haciendo nosotras para instalar estos temas y multiplicarlos. Bueno, gracias. Perfecto. Muchas gracias a todas. Me parece como súper interesante todo lo que salió. Si les parece, vamos a dejar 5 minutitos para que hagan algunas preguntas y les voy haciendo algunas que hubo en el chat. Sí, ahí preguntaban un poco como sobre prácticas concretas que pueden empezar a implementar las empresas para flexibilizar el tiempo de aquellas mujeres que son madres o que están encargadas de cuidado, digamos, ¿qué prácticas concretas se pueden empezar a implementar o que ustedes ya han implementado en otras ocasiones? Dale, si quieren comento algunas ideas que acá están dando vueltas, todavía no se implementaron, y las dejo a las chicas también para que cuenten sus propias experiencias. Pero, por ejemplo, se está hablando mucho de, es decir, esto, primero, el que está bueno, no se está hablando de madres, se está hablando de cuidadores, ¿no? Entonces, eso es primero y principal, de prácticas que no estén dirigidas a las mujeres para no reforzar que sean ellas las que se quedan en las casas, sino a los y las trabajadoras que tengan niños, es decir, personas a cargo, dependientes, sean niños o sean personas discapacitadas o sean adultos mayores, ¿no? Ese me parece un primer gran punto. El otro punto tiene que ver con reducir las jornadas laborales, resetear los objetivos de trabajo en función de este contexto. Es decir, un contexto no es lo mismo haber hecho una planificación como pasa en Argentina, de octubre del 2019 a enero de 2020, y después está en este contexto. Entonces, también hablamos mucho de reconfigurar esos objetivos en función de la disponibilidad real de tiempo que tienen los y las trabajadoras. Hablamos también de, por ejemplo, hacer turnos y modificar los horarios de los turnos, o de algo que, por lo menos en Francia en su momento lo habíamos visto, no por el aislamiento, sino previamente, permitir por ahí que un mismo rol o una misma tarea la hagan varias personas. Entonces, que esto también se implementa en Suiza, ¿no? Que uno trabaja un porcentaje del tiempo. Entonces yo trabajo el 70%, el 50% en función de lo que tengo disponible, ¿no? Y entonces, hasta los docentes trabajan de esta manera en algunos países. Entonces, permitir que eso también sea como una manera no de flexibilización laboral para que pierdan derechos los trabajadores y de trabajadoras, sino flexibilización pensada en la disponibilidad de los hogares, ¿no? Así que esas fueron algunas, por lo menos, de las estrategias que se estuvieron viendo. Y Laura, te hago una pregunta. En España, con esto de que hay una legislación que digamos que es un diferencial bastante grande respecto a acá a Argentina, ¿hay algunas prácticas concretas pensadas en ese sentido? Mira, aquí lo que está sucediendo sobre todo, porque es verdad que la legislación contempla pues todas estas medidas de conciliación que se llaman, y la fundamental, aquí la cultura de trabajo es muy presentista, o sea, quieren a trabajadores y trabajadoras en su puesto de trabajo durante muchas horas. Así es como se mide
la productividad y no por resultados, que sería lo ideal, ¿no? Que tú puedas, si tú haces lo que tienes que hacer, pues no importa cómo te organices. Entonces, lo que más se ha puesto en marcha aquí es la flexibilización horaria, pero dentro siempre de unos límites, ¿sabes? Pues que puedes entrar un poquito más tarde a la oficina para que te dé tiempo a llevar a tus criaturas al colegio o lo que sea, y salir un poco antes si es necesario, etcétera. ¿Qué ha supuesto en la práctica? Que quienes más se hacen cargo de todas las medidas de conciliación y de flexibilización siguen siendo las mujeres, porque si no hay un cambio, lo que decía Georgina, ¿no? Si no hay un cambio en la cultura de cuidados, pues lo que pongas, las herramientas que generes o los dispositivos que generes para que sea más fácil compatibilizar cuidado y vida profesional, acaban siendo cosas que hacen las mujeres, que son quienes asumen la parte de cuidado, ¿no? Con lo cual, son siempre medidas que necesitan de otra contramedida de cambio de esa cultura. Y lo que sí que ha generado cambios más sustanciales, yo creo, ha sido la ampliación de los permisos de paternidad para los padres exclusivos para ellos. Es decir, si ellos no cogen si no toman esas semanas o días y para hacerse cargo del bebé, pierden esos días, desaparecen, con lo cual toman esos días, ¿no? Y sí que se ha notado en los últimos años una mayor implicación de los padres en la crianza, lo cual pues a largo plazo irá teniendo un cambio, ¿no? No tanto en el cuidado de otro tipo de personas dependientes o sobre todo pues padres, madres o otro tipo de familiares, etcétera, y siguen siendo sobre todo las mujeres, pero está claro que es una de las formas de incorporar a los hombres también a esa parte, es generar medidas específicas para que se hagan cargo y luego seguir trabajando para que las utilicen para eso, ¿no? Y no para ir a hacer deporte, lo que decíamos antes. Y os quería recomendar un libro que me estoy leyendo ahora, no lo he terminado todavía, pero que es súper interesante porque habla de todos estos usos del tiempo y de la percepción de género en el... Perdonad, que es que me está entrando aquí, no sé por qué, una llamada muy rara. Y espero no haber... Vale, no. ¿Me seguís escuchando? Sí. Sí. Vale. Es que me entré en el teléfono. Es un libro que se llama Esclavos del tiempo. Luego os escribo el nombre. Vidas aceleradas en la era del capitalismo digital. Es una autora feminista que se llama Judy Wachman. Bueno, no se ve ahí porque lo veréis al revés ahí en la pantalla, pero luego pongo el nombre. Y es una... ¿Sí? Sí, que después lo ponemos acá. Escuchamos. Vale. Es una investigadora feminista que trabaja precisamente sobre la influencia de la tecnología en la percepción del tiempo. Ya no tanto en el número de horas que utilizamos, sino, como decía Georgina, como la percepción es que el día dura 36 horas y no 24, ¿no? Y es muy interesante la dimensión de género y el tipo de organización temporal de actividades y socialmente cómo todo eso ha ido cambiando y ha afectado de manera distinta a hombres y mujeres, tanto en el ámbito de lo doméstico como en el ámbito del empleo. Es para estos momentos muy importante y porque yo creo además que esta vuelta a la normalidad que decíamos, aunque haya una vuelta a la vida física, la vida virtual va a estar ahí con más importancia de la que tenía antes. Entonces va a ser difícil separar las dos y las estrategias de lo virtual bien utilizadas nos pueden servir para esa flexibilización y una mayor autonomía en compaginar las tareas, pero a la vez pueden ser una trampa. Entonces, bueno, pues yo creo que ya me he ido un poco de la pregunta que me habías hecho al principio, Ana. Pero está bien, era, digamos, básicamente eso, qué prácticas se habían ido pensando. Lo mismo ahí Jorge nos comentaba algo respecto a México, como un fuerte incremento en la violencia y cómo, digamos, desde el gobierno eso fue como un poco negado. Acá también hay como una cosa, hay ciertos mandatarios, esto que contaba un poco Georgina, que hablan, bueno, de que triste que no podamos volver a los cabarets o que las situaciones de violencia tienen que ver con conflictos conyugales, pero sí ha habido en líneas generales como una visibilización
del incremento de la violencia y de la violencia doméstica y de cómo, digamos, de cómo denunciar. No sé si eso también en España se ha visto, digamos, como el incremento y como el foco en esa situación. Bueno, la verdad es que aquí el tema de la violencia de género se empezó a trabajar mucho antes, incluso que la igualdad en las organizaciones y demás. Nuestra ley de violencia es de 2004, es anterior a la ley de igualdad. Y se ha invertido muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero público y muchísima formación en trabajar ese tipo de situaciones, ¿no? Con lo cual es un tema que durante muchos años, que se ha sentado de manera más profunda y que prácticamente hasta hace muy poco no se cuestionaba, era como el tema fácil, entre comillas, por el que entraban las organizaciones, ¿no? Es como de feminismo no, pero evidentemente violencia contra las mujeres, eso sí que es incuestionable, con lo cual siempre ha habido recursos, las empresas tienden a tener o a ir creando protocolos de atención a ese tipo de situaciones, y si no, la ley establece unos pasos a seguir, unas prestaciones, unos mecanismos de trabajo, hay muchísima formación, hay muchos dispositivos públicos relacionados con la violencia de género, con lo cual en ese sentido, hasta hace muy poco que ha entrado pues la ultraderecha con un nuevo partido que está arrasando con todo y no tiene ni pies ni cabeza, y ha empezado por cuestionar la existencia de la violencia contra las mujeres, ¿no? Con lo cual ahí hemos tenido que retomar, pero sí que ha sido como una labor que lleva mucho tiempo y que además se vio muy, muy reforzada por el Ni Una Menos que nació en Argentina. Ese movimiento, o sea, si antes los movimientos nacían casi en el ámbito anglosajón y luego se distribuían por el mundo, yo creo que ahora es en países como Argentina o México, o también todos los movimientos de Chile de estos últimos meses, los que han llevado han encabezado la movilización en el mundo en general, y los que llevan la avanzadilla, con lo cual a España le ha dado también un empuje al Ni Una Menos, y que no haya ninguna vuelta atrás en todo lo que tenga que ver con violencia. Así que está como más sistematizada esa parte, yo creo. Bueno, les queremos Priscila agradecer. se excusa porque a Priscila se le ha caído el internet, ahí me escribió, así que bueno, por eso no está. Así que, bueno, comentarles eso, que envía saludos y está muy agradecida por el espacio, pero bueno, se le cayó. Vane, perdón, ¿puedo decir algo con respecto también a lo de López Obrador? Porque es un caso súper interesante. No sé, nosotros cuando podemos estamos haciendo como un índice de los líderes y las lideresas en función de cómo han tomado decisiones, ¿no? No asumiendo que las mujeres tomamos mejores decisiones tampoco, pero bueno, López Obrador nos sirve de ejemplo del macho hegemónico, para decirlo de alguna manera, que no escucha lo que pasa alrededor, toma sus propias decisiones, él sabe todo, él no se va a enfermar. Entonces, como esta idea de masculinidad donde es muy primitiva, ¿no? Y él, junto a otros tantos que sabemos, son representantes de esa masculinidad hegemónica donde somos fuertes. Pensé que estabas hablando de Trump. ¿Eh? Estamos describiendo a Trump. A Trump, a Boris Johnson, ¿viste? Y lo que queremos mostrar, si lo logramos, es el impacto de esas masculinidades que tienen en las decisiones en la sociedad. Es decir, esto tiene hoy, y esto también me parece súper interesante, justo ahora Priscila no está, pero voy a aprender de ella a decirla de la manera positiva, ¿no? Lo positivo que tiene es que nos da un ejemplo súper concreto del impacto que tienen estas masculinidades en nuestras vidas, directamente, ¿no? En cantidad de muertos, en cantidad de enfermos. Entonces, ¿cómo alguien que no asume si se equivoca o no se equivoca, y cuál es ese entorno que toma para tomar decisiones o no, tiene un impacto después social impresionante, ¿no? Y digamos, lo que ha dicho él de los hogares fraternales, es decir, esta negación total de los conflictos dentro de las familias, de la violencia doméstica, no, es decir, no solo no ayuda, sino que deslegitima el movimiento. Entonces, hace más necesario todavía sostenerse
y no confunde, pone otros tipos de... Es decir, realmente hay momentos donde es mejor quedarse callado a dar una opinión. Y me parece que también esto está permitiendo, digo, o quizás lo digo a términos de reflexión personal, está permitiendo que otros varones que ven como esta masculinidad hegemónica y de donde se quieren intentar empezar a separar también de eso, en donde esto no los representa, también están empezando, bueno, a hablar y a pensar en otro tipo de masculinidades y el proceso de deconstrucción, que creo que también en los varones es algo bastante nuevo, que las mujeres venimos con los movimientos propios de nuestros procesos de desigualdad que han implicado que, bueno, que hace bastante tiempo que vengamos trabajando en esto, y que hoy por hoy, o lo que decía en el principio, bueno, nadie quiere renunciar tampoco a sus privilegios, pero sí hay una cuestión donde ya no va más este tipo de discurso y en donde un López Obrador muestran como lo más crudo del machismo y donde también los varones empiezan a cuestionar, bueno, y a querer sentirse alejados de esa representación de masculinidad. Entonces, me parece también que eso es súper interesante de los movimientos sociales y del feminismo también en particular, que ha logrado que también los varones empiecen a cuestionar estos modelos y a querer sentirse como separados de eso, ¿no? Eso. Bueno, les queremos, Totalmente. no sé si queda alguna otra pregunta, pero les queremos agradecer un montón, me parece súper interesante como todo lo que salió, realmente. Después vamos a seguramente subir el webinar y subir como algunos extractos que nos parecieron interesantes. Nada, Sí, eso, les queremos agradecerles agradecer, a bueno, todas. especialmente por el tiempo. Muchas gracias, Laura, por haberte sumado, por haber, también desde la generosidad que apenas te dijimos, estuviste disponible y dijiste que sí. Bueno, Georgie, ya somos como de la casa, así que sí. Un placer. Así que bueno, la verdad que me pone muy contenta, también me pone muy contenta de haber podido juntarlas y que otras, y que ustedes se conozcan entre ustedes. Y creo que también eso es un poco el objetivo que nosotros tenemos desde nuestra organización, o por lo menos un poco la identidad que queremos es esto, es poder empezar a juntar personas que tengan estos mismos intereses, estos mismos propósitos y esta misma mirada, porque también, bueno, eso es lo que va a ir haciendo la fuerza. Y también creo que el que fue justamente de lo que hablábamos, que esta globalidad también tiene que ver con este, salvo, bueno, algunas cosas que van siendo como distintas, pero en general estamos más o menos a nivel global con las mismas situaciones, los mismos problemas y con los mismos desafíos, entonces también esa va a ser la forma de ir articulando entre nosotros y ir viendo, bueno, qué es lo que va funcionando en un lugar y qué es lo que podamos traer, aplicar y replicar. Así que, bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias. gracias. Un placer. Súper interesante. Bueno, Gracias. Después cargaremos todo en las ahí en redes. contacto. Chao. Que tengan buen día. Igual, Igualmente. chao.